Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit no pudo contener las lágrimas tras el nacimiento de su hijo, que dijo exactamente el actor y por qué conmovió a todos. El reconocido actor turco Burak Özçivit ha vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez no por su trabajo en la pantalla, sino por un momento profundamente emotivo en su vida personal. Según fuentes cercanas, el actor no pudo contener las lágrimas tras el nacimiento de su segundo hijo, y sus declaraciones después del parto dejaron a todos los presentes visiblemente conmovidos. El nacimiento tuvo lugar en una clínica privada de Estambul. Fariye Epsen, esposa de Burak y también actriz muy querida por el público, dio a luz a un niño sano. Aunque la pareja ya tiene un hijo, este segundo nacimiento fue descrito por Burak como una experiencia completamente distinta y aún más profunda. En sus primeras palabras frente a la prensa tras salir del hospital, Burak Özçivit apenas pudo hablar sin quebrarse. Con la voz temblorosa, dijo, cuando lo vi por primera vez, sentí que el mundo se detuvo por un instante. Es un amor que no se puede explicar con palabras. La prensa turca estuvo presente desde muy temprano en las puertas de la clínica. Se escuchaban preguntas de los reporteros tratando de captar alguna declaración exclusiva. Pero Burak, con los ojos llenos de lágrimas, solo repitió, «Estoy agradecido. Muy agradecido». Un testigo presencial dentro del hospital relató que Burak se mantuvo todo el tiempo junto a Fariye durante el parto. Nunca le soltó la mano. En un momento ella gritó de dolor y él simplemente le dijo, «Estoy aquí, todo estará bien. Ya casi llega nuestro milagro». Fue realmente emocionante. Este gesto ha generado una oleada de comentarios en redes sociales, especialmente por parte de mujeres que destacan la sensibilidad del actor en un momento tan importante. Una seguidora en Instagram escribió, «Siempre me gustó como actor, pero ahora lo admiro como hombre y como padre». Fariye Epsen, visiblemente agotada pero feliz, también hizo una breve declaración, «Tuvimos miedo al principio, fue un parto difícil, pero Burak fue mi fuerza todo el tiempo. Su mirada me daba paz. No sé cómo habría hecho esto sin él». La pareja, considerada una de las más icónicas del espectáculo turco, parece haber reforzado aún más su vínculo con este segundo nacimiento. «Ahora somos 4», dijo Burak con una sonrisa mientras salían del hospital, rodeados de fotógrafos y fanáticos que aplaudían. Una vez en casa, la familia compartió una tierna imagen donde se ve a Burak sosteniendo al recién nacido en brazos, mientras su hijo mayor se asoma curioso desde un rincón del sofá. La fotografía fue publicada en las redes sociales de Fariye con la leyenda, «Nuestro corazón se ha hecho más grande». En cuestión de horas, la publicación superó el 1.000.000 de me gusta y recibió miles de comentarios felicitando a la pareja. Las celebridades del medio también se hicieron presentes. Actores como Engin Altan Düzyatan y Tuba Büyüküstün enviaron mensajes públicos de cariño. La actriz compartió en una historia, «El amor verdadero se manifiesta en momentos como este. Felicidades a los 4». Mientras tanto, varios programas de televisión en Turquía dedicaron segmentos especiales a la noticia. En uno de ellos, un experto en lenguaje corporal analizó las imágenes de Burak saliendo del hospital y concluyó, su postura protectora, su contacto visual con Fariye y la forma en que sujetaba al bebé revelan una implicación emocional muy intensa. Este hombre no estaba actuando, estaba viviendo. En una entrevista exclusiva días después, Burak profundizó sobre sus emociones. «Me di cuenta de que ser padre no es solo estar presente, sino sentir cada emoción junto a tu pareja, construir juntos cada momento. En ese quirófano, no vi cámaras ni escuché ruido. Solo la vida abriéndose paso». También habló sobre el cambio que ha experimentado como persona. «Antes de convertirme en padre, pensaba que ya lo había vivido todo como actor. Pero no, nada te prepara para el momento en que escuchas ese primer llanto. Me rompió en 1000 pedazos y me reconstruyó mejor». Por su parte, Fariye ha compartido varios detalles sobre su recuperación y los primeros días como madre de 2
No es fácil dividir el tiempo y el amor entre dos hijos, pero al mismo tiempo es un desafío hermoso. Ver a nuestro hijo mayor acercarse a su hermano, tocarlo con cuidado, preguntarle cosas, eso no tiene precio. En redes sociales, los fans han creado montajes, vídeos emotivos y hasta canciones dedicadas a la familia. En Twitter, el hashtag #BurakFariyeBebé se volvió tendencia nacional. Uno de los mensajes más compartidos decía: Burak nos mostró que ser fuerte también es llorar cuando el corazón no puede más. ¡Qué hermosa familia están formando! A nivel profesional, se rumorea que Burak ha decidido tomarse una pausa de varios meses para dedicarse completamente a su familia. Un representante cercano comentó: está rechazando propuestas de cine y televisión. Dice que quiere estar presente para cada primer paso, cada sonrisa, cada momento que no vuelve. Mientras tanto, Fariye también ha pausado sus compromisos laborales. La actriz compartió una imagen de su rincón de lactancia con un libro en la mano y escribió: mi nuevo guión tiene olor a bebé y suena a suspiros pequeños. La familia ha decidido permanecer en su residencia ubicada en las afueras de Estambul, rodeados de naturaleza y alejados del bullicio de la ciudad. Se trata de una casa de estilo rústico con amplios ventanales que dan al jardín. Queríamos un lugar donde nuestros hijos pudieran crecer viendo árboles en lugar de semáforos, explicó Burak en una reciente entrevista para una revista de arquitectura. El actor, además, reveló un lado poco conocido de su vida, su pasión por la carpintería. Yo mismo construí la cuna del bebé. Trabajé en ella durante semanas. Cada clavo, cada tabla, tiene una intención. Quería que durmiera en algo hecho con mis manos y con amor. Este gesto también fue muy comentado en redes, y muchos padres dijeron haberse inspirado para crear cosas propias para sus hijos. En TikTok, se ha vuelto viral el reto llamado Almohadilla Cuna como Burak, donde hombres muestran las cunas que han fabricado ellos mismos. Además de ser una historia de amor y familia, este acontecimiento ha abierto espacios de reflexión sobre la paternidad en la cultura turca contemporánea. Algunos psicólogos fueron invitados a programas de televisión para hablar sobre el nuevo modelo de padre, más presente, más emocional, más comprometido. La figura paterna está cambiando, explicó la psicóloga Elif Yilmaz en un panel de expertos. Y figuras públicas como Burak Özçivit tienen un gran impacto porque visibilizan una masculinidad más empática. Ya no se espera que el hombre solo provea, sino que también acompañe emocionalmente. Mientras tanto, Burak y Fariye han pedido a los medios respetar su privacidad en esta nueva etapa. A través de un comunicado oficial expresaron: agradecemos cada palabra, cada gesto. Nos sentimos muy queridos. Pero también queremos proteger la intimidad de nuestros hijos. Esperamos su comprensión. Sin embargo, el interés del público no disminuye. Cada nueva publicación en sus redes sociales genera olas de cariño. Una imagen donde se ven solo 4 manos entrelazadas, 2 grandes y 2 pequeñas, fue suficiente para desatar una avalancha de comentarios emotivos. En una de sus últimas apariciones públicas, Burak asistió a un evento benéfico en favor de hospitales infantiles. En su discurso, dijo: desde que tengo hijos, mi forma de ver el mundo ha cambiado. Quiero que crezcan en un mundo más justo, más amable. Y si tengo una voz, quiero usarla para eso. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos llenos de emoción y sorpresas. Hasta la próxima.